Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca del cuento, de sus partes y de cómo motivar a los niños para que escriban un cuento. Empezamos. El cuento es el género literario favorito de los niños. Muchos autores alrededor de todo el planeta dedican miles de páginas a este género y en particular a los niños. Sin duda alguna, contar una historia es uno de los ejercicios más fáciles y a la vez más trascendentales que se le pueden poner a un niño, ya que al momento de crear un personaje siempre será un desdoblamiento de él mismo y pondrá en el plano de la ficción todos sus problemas e inquietudes. Para empezar a contar un cuento necesitamos por lo menos tres cosas. Primero, un personaje. El niño tendrá toda la libertad posible para inventar un personaje que se ajuste a los límites de su imaginación, pudiendo ser humano, alienígena, animal, dios, fantasma, etc. Una vez elegido el personaje, es importante imaginar todas sus características, tanto físicas como emocionales. Una vez que tengamos bien definido nuestro personaje, debemos crearle un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Algún problema o alguna meta a la que quiere llegar el personaje, pero muchas dificultades se le ponen en el camino. Recuerda que entre más fuertes son las dificultades, más fuerte va siendo nuestro personaje, que por cierto no tiene por qué estar solo. Tal vez tenga algún amigo, algún maestro o simplemente algún objeto que le ayude en esta travesía. Por último, nuestro personaje debe hacer frente a ese conflicto y después de algunos intentos solucionarlo para convertirse en un ser diferente al que era en el principio del cuento. Este es el punto más importante del cuento, que conocemos como clímax. El final deberá remitir al principio y ser contundente. ¿Cómo escribe un cuento? ¿Cómo motiva a un niño para escribir un cuento? Muy fácil. Todo niño, y adulto también, tiene fantasías, anhelos, dudas, pensamientos y miedos. La pieza clave es incitar al niño a vaciar toda su imaginación en el cuento. Hagan preguntas clave. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría hacer? ¿A dónde les gustaría ir? ¿Quién los acompañaría? La literatura más erudita parte de la realidad misma. Los niños pueden ir experimentando este fenómeno literario tan solo escribiendo sus fantasías. Los niños tienen una poderosísima imaginación, envidiable hasta para el más creativo de los adultos, pero tienen poca organización. Sus pensamientos son aleatorios y a veces poco coherentes. El promedio de atención de un niño es de pocos minutos y por lo tanto es tarea del facilitador el dirigirlos por el camino del personaje que va en busca de la solución de su conflicto. Una simple pregunta, un personaje o una canción pueden ser suficientes para despertar la creatividad en el niño y enrolarlo en la producción de una historia. Recuérdale que todos pueden estar en su historia. Su papá, su mamá, su perro, su mejor amigo. Pueden cambiarle los nombres o dejarlos igual. Pueden vivir en la luna o en un volcán. El límite es su imaginación. ¿Cuáles son las partes del cuento? Un cuento consta de 5 partes fundamentales: planteamiento, desarrollo o nudo, desenlace y 2 puntos que unen cada una de las anteriores. Primero, el planteamiento es la parte donde se muestra la situación inicial del personaje. Quién es, cómo vive, quiénes son sus amigos, cómo es su carácter, etc. En el punto argumental número 1, las condiciones del personaje cambian y lo hacen entrar en un problema o conflicto que le impide regresar a su situación inicial. Cuando entramos en el nudo o desarrollo, el personaje intenta con varios métodos solucionar su conflicto, que cada vez se vuelve más grande. Justo antes de entrar en el desenlace de la historia, en el punto argumental número 2, sucede una acción del personaje o una toma de conciencia de cómo solucionar ese conflicto. Al entrar en el desenlace de la historia, el personaje logra solucionar su conflicto y tiene una evolución que lo distancia de su situación inicial. Bueno, eso es todo, muchas gracias, espero les haya gustado esta información y manden sus cuentos.